Gabriel Leroux era un hombre acostumbrado al orden. A sus 35 años, había logrado construir un negocio estable en el sector logístico, lo que le permitía vivir sin preocupaciones innecesarias. Su trabajo ocupaba todo su tiempo, dejando su vida personal en un segundo plano. No sentía soledad, pero sabía que algo importante faltaba en su vida. Las redes sociales se convirtieron en su ventana a otro mundo. Allí era más fácil conocer personas, descubrir nuevas historias sin salir de su círculo habitual. Fue así como conoció a Camille Van Houten. Ella parecía una mujer de ensueño. Elegante, refinada, publicaba en línea imágenes de sus creaciones, colecciones de ropa de diseño confeccionadas en su atelier. Parecía inteligente, ambiciosa y espontánea. Su primera conversación duró varias horas. Camille habló de su sueño de abrir una boutique de moda en Bruselas, de su amor por el arte y los viajes. Gabriel, que rara vez compartía asuntos personales, de repente sintió que podía hablar con ella de todo. Sus charlas se hicieron diarias. Un mes después, Camille le hizo una propuesta inesperada. No puedo explicarlo, pero siento que eres la persona que he estado esperando. Quizás sea una locura, pero ¿por qué no nos comprometemos? Gabriel se sorprendió. Su vínculo le parecía real, pero ¿se podían tomar decisiones así de rápido? Camille lo convenció. Sabes que somos perfectos el uno para el otro. En la vida, hay que actuar cuando el corazón señala el camino correcto. Aceptó. Acordaron encontrarse en Bruselas. Camille propuso organizar una velada romántica para celebrar su compromiso. Gabriel se sentía feliz. No veía peligro alguno en esta decisión. No sospechaba que cada paso que daba ya formaba parte de un plan ajeno. Gabriel se sumergió por completo en los preparativos del viaje, ya que esto debía marcar el comienzo de una nueva vida. Tramitó todos los documentos. Se aseguró de que no hubiera problemas con la visa y reservó boletos para un vuelo directo a Bruselas. En su mente, todo salía a la perfección. Conocería a Camille, le daría una sorpresa y le regalaría un anillo con zafiro que había elegido especialmente para ella. Quería que el momento de su encuentro fuera perfecto. Camille parecía compartir su emoción. Le prometió reservarle el mejor hotel y planificar de antemano un itinerario de paseos por la ciudad. Me encargaré de todo, no tienes que preocuparte por nada, solo ven lo antes posible, escribía en sus mensajes. Gabriel creía en la sinceridad de sus palabras. Sin embargo, sus amigos y colegas comenzaron a preocuparse. Nunca la has visto en persona. ¿Estás seguro? Esto podría ser peligroso, le decía su hermano Julien, pero Gabriel solo sonreía. Estamos hechos el uno para el otro, lo sé. Su confianza parecía inquebrantable. No notó nada extraño, ni siquiera cuando Camille comenzó a responder con menos frecuencia. Ahora evitaba las videollamadas, alegando estar ocupada, y sus mensajes eran más breves. Solo tengo mucho trabajo, pero te espero con ansias, decía, y eso era suficiente para Gabriel. Un día antes del vuelo, volvió a escribirle, pero en lugar de la respuesta habitual, Camille le envió un mensaje. Mi amigo Peter irá a buscarte y te ayudará a llegar al hotel. Estoy preparando una sorpresa, no puedo recibirte yo misma. Gabriel se quedó pensativo, pero pronto desechó sus dudas. Tal vez solo estaba nerviosa por el encuentro, igual que él. Comenzó a hacer su maleta, eligiendo cuidadosamente la ropa. Como regalo para Camille, guardó el anillo, su perfume favorito y una elegante bufanda de cachemir. Se imaginaba abriendo la cajita del anillo, viendo su sonrisa al contemplar el zafiro, como todo sería perfecto. Su corazón latía más rápido con la expectativa. En el aeropuerto, antes de abordar, volvió a leer sus últimos mensajes. Te espero, monstruo amor. Mañana todo cambiará, decían. Gabriel sonrió, sin sospechar cuán acertadas eran esas palabras. Su vida realmente cambiaría, pero no de la manera que imaginaba. Gabriel Leroux salió del avión sintiendo una agradable emoción.
Bruselas lo recibió con un cielo gris y un aire húmedo, impregnado con los aromas del asfalto, café y panaderías. Pasó rápidamente el control. Tomó su maleta y se dirigió a la zona de llegadas. Sus ojos recorrían el lugar buscando a Camille, pero no la vio por ninguna parte. Esto lo sorprendió un poco, pero enseguida recordó sus palabras. Peter te recibirá y te llevará al hotel. A los pocos minutos, un hombre alto, vestido con un traje oscuro, con barba bien cuidada y una sonrisa impecable, se le acercó. ¿Gabriel? Bienvenido a Bruselas, dijo con confianza, extendiendo la mano. Soy Peter, Camille te espera, pero tiene algunos asuntos que atender, así que yo te llevaré con ella. Gabriel lo observó atentamente, tratando de captar algún detalle que pudiera resultar sospechoso, pero no encontró nada. Todo parecía natural. Peter era educado, atento, hablaba con calma y seguridad. En su mente pasó fugazmente la pregunta, ¿por qué Camille no pudo hacer tiempo para recibirlo? Pero la descartó rápidamente, pues todo tenía sentido. Salieron al estacionamiento, donde los esperaba un coche negro, y Gabriel tomó asiento en la parte trasera. Peter arrancó suavemente y el vehículo se adentró en la ciudad. Durante los primeros 15 minutos del viaje, Gabriel admiró las calles que pasaban por la ventanilla. Veía edificios antiguos, acogedoras cafeterías con terrazas, gente caminando tranquilamente por las aceras. Intentó memorizar la ruta, pero pronto notó que las calles se volvían menos concurridas. El coche se alejaba del centro, y en lugar de calles bulliciosas, comenzaron a aparecer zonas industriales con almacenes grises y farolas dispersas. Sintió que la inquietud comenzaba a surgir en su interior. ¿Estamos lejos del centro?, preguntó, intentando ocultar su creciente ansiedad. No te preocupes, respondió Peter sin apartar la vista de la carretera. Vamos a un lugar privado. Camille quiere hacerte una sorpresa. Gabriel se obligó a calmarse. Después de todo podía ser parte de la sorpresa. Pero cuando el coche giró en un callejón estrecho, apenas iluminado por unas pocas farolas, la inquietud volvió. El coche se detuvo frente a un pequeño edificio, que a primera vista parecía abandonado, con ventanas rotas en el segundo piso. Gabriel frunció el ceño. Aquello no se parecía en nada a un lugar para un encuentro romántico. Aquí es. Intentó reírse, pero su voz tembló ligeramente. Sí, vamos, respondió Peter con tranquilidad, abriendo la puerta. Gabriel salió del coche con cierta duda. Sentía que algo no estaba bien. Su corazón latía con fuerza. Quiso retroceder, decir que había cambiado de opinión y volver al coche. Pero antes de que pudiera dar un paso atrás, escuchó unos pasos rápidos detrás de él. La puerta del edificio se abrió de golpe, y de ella salieron dos hombres. Uno de ellos, corpulento, con el cabello corto y rubio, y una expresión de confianza imperturbable, fue el primero en acercarse. El segundo, alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla, bloqueó la ruta de escape. Gabriel sintió cómo unas manos firmes lo agarraban con fuerza, obligándolo a moverse hacia el interior del edificio. Su corazón latía con más fuerza y el miedo aumentaba. ¿Qué está pasando? Su voz sonó demasiado fuerte en la quietud del callejón. Peter lo miró en silencio. Su sonrisa había desaparecido. «Entra», ordenó el hombre corpulento, dándole un ligero empujón hacia adelante. Gabriel se quedó paralizado. Su mente se aceleró. Tomó una bocanada de aire, intentando mantener la compostura. Quizás todo esto era una broma. Una extraña prueba. Camille aparecería riendo. Pero algo dentro de él ya sabía la verdad. Esto no era un juego. No, susurró, dando un paso atrás, pero unas manos fuertes lo sujetaron por los hombros. Mejor sin movimientos bruscos. La voz del hombre corpulento sonó dura. Gabriel intentó resistirse, pero lo guiaron con firmeza hacia adelante. Adentro, repitió el hombre de la cicatriz, inclinándose más cerca.
Su aliento olía a tabaco. Gabriel sintió cómo el miedo paralizaba sus músculos. Miró a Peter, esperando una explicación, pero este simplemente se encogió de hombros y señaló la puerta. Gabriel sabía que no tenía elección. Lo empujaron dentro del edificio y la puerta se cerró detrás de él. Dentro, estaba oscuro y el aire olía a humedad y polvo. Los pasos de los hombres resonaban en la habitación vacía. En algún lugar delante de él, una luz se encendió, revelando una mesa vieja, algunas sillas y una puerta metálica en la esquina. En ese momento, comprendió que Camille no estaba allí. Su corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en los oídos. Su mente estaba en caos. Dio un paso hacia la oscuridad desconocida, y detrás de él, la puerta se cerró con llave. Gabriel sintió cómo el silencio lo envolvía por completo. El ambiente era frío, el aire impregnado de humedad y un olor rancio. Una lámpara tenue parpadeaba en el techo, proyectando sombras alargadas en las paredes. Miró a su alrededor, pero no había escapatoria. Los hombres que lo habían arrastrado hasta allí se mantenían junto a la puerta, como perros guardianes, listos para abalanzarse en cualquier momento. «¡Siéntate!», ordenó una voz fría. Gabriel levantó la mirada. Frente a él, con los brazos cruzados, estaba un hombre de hombros anchos y rasgos duros. Era el mismo que lo había empujado antes. Gabriel no se movió, pero de inmediato sintió un empujón en la espalda. Alguien lo obligó a avanzar. Se sentó en una silla vieja de madera. Sus dedos se aferraron inconscientemente a los bordes del asiento. El hombre de la cicatriz se acercó más. Su mirada era tranquila, pero en ella se leía una amenaza. «¿Eres consciente de que estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado?», preguntó con voz gélida. Gabriel no respondió. Dentro de él todo se encogió. Cada terminación nerviosa le gritaba que debía buscar una salida, pero no veía ninguna. Entonces la puerta detrás de él crujió y alguien entró en la habitación. Era Camille. Se veía impecable, como si acabara de salir de la portada de una revista. Un vestido elegante, tacones altos, el cabello perfectamente arreglado. Caminó por la habitación con una leve sonrisa y se detuvo frente a Gabriel. Sus miradas se cruzaron, pero en sus ojos no había ni alegría ni emoción. Lo observaba con frialdad y distancia. «¿Sorprendido?», preguntó con un tono casi divertido. Gabriel no pudo pronunciar ni una palabra. Algo dentro de él se rompió. Todo lo que creía real se desmoronó en un instante. Sus mensajes, sus palabras, sus emociones, todo había sido una mentira. Camille se giró hacia el hombre de la cicatriz y hacia Peter. Luego miró a los demás, como si estuviera dando órdenes silenciosas. «Pronto todo habrá terminado», dijo con calma y se dirigió a la mesa donde estaba la maleta de Gabriel. Gabriel observó cómo ella la abría. Sacaba una pequeña caja de su bolsillo y, con una sonrisa burlona, la lanzaba al aire. Era la caja con el anillo de compromiso. «¡Qué lindo!», comentó, y luego se alejó con indiferencia. Peter se sentó frente a Gabriel. Sus ojos ya no parecían amables. «Escucha con atención», dijo con voz tranquila. «Necesitamos dinero y tú nos lo vas a dar». El corazón de Gabriel latía tan fuerte que lo escuchaba en los oídos. Entendió que había sido una simple pieza en un juego ajeno, y que su futuro ahora dependía de personas que solo lo veían como un medio. «Vas a enviar un mensaje a tu familia. Escribirás que tienes problemas y que transfieran dinero a esta cuenta», dijo el hombre de la cicatriz, arrojando un papel con un número bancario sobre la mesa. Gabriel apretó la mandíbula. «¿Y si me niego?», preguntó con voz tensa. El hombre de la cicatriz solo sonrió. En ese instante, dos de los hombres se acercaron, sus pasos resonando con amenaza en el suelo. Uno de ellos se inclinó sobre él. Su mirada le dejaba claro que no tenía alternativa. «No estás en posición de negociar», dijo Camille con voz suave pero gélida. Gabriel cerró los ojos por un momento. Sabía que no tenía salida. Estaba atrapado, rodeado de personas para las que él no era más que una fuente de dinero. En su interior, la desesperación crecía.
pero comprendió que el pánico no le ayudaría. Camille se acercó de nuevo y se inclinó hacia él. Su perfume era el mismo que él recordaba. «No lo compliques», susurró en su oído. Gabriel abrió los ojos. Sabía que lo peor aún estaba por llegar. Gabriel permanecía inmóvil, con las manos aferradas a los bordes de la silla y la respiración entrecortada. Todo lo que sucedía a su alrededor se sentía irreal, como una pesadilla de la que no podía despertar. Camille dio un paso atrás, cediendo la iniciativa al hombre de la cicatriz, quien, con una sonrisa fría, tomó el teléfono de Gabriel y lo colocó frente a él. «Escribe», ordenó con un tono tranquilo pero amenazante. Gabriel no se movió. En su mente se agolpaban pensamientos caóticos. Sabía que si enviaba el mensaje, el dinero llegaría, pero eso no le garantizaba que lo dejarían libre. Levantó la vista hacia Camille, buscando en sus ojos algún rastro de humanidad, pero su expresión seguía siendo impasible, como si él no fuera más que una transacción comercial que debía completarse. El hombre de la cicatriz se inclinó. Su aliento olía a cigarrillos, y su voz bajó de tono, volviéndose más seca. «Ya entendiste que no tienes opción». Gabriel asintió lentamente, pero no extendió la mano hacia el teléfono. Aún albergaba una mínima esperanza de que algo o alguien lo salvara, que la policía rastreara su ubicación, que Camille se arrepintiera y admitiera que todo era un error. Pero el tiempo pasaba y nada cambiaba. Peter se sentó sobre la mesa frente a él. Cruzó los brazos y lo observó con paciencia, como si estuviera calculando cuánto tiempo más aguantaría antes de ceder. «Si no escribes, las cosas se pondrán más difíciles», dijo con voz pausada, sin elevar el tono, pero con una amenaza implícita en cada palabra. Gabriel miró la pantalla del teléfono. Sabía que si le enviaba un mensaje a su hermano, Julien notaría de inmediato que algo estaba mal. Se conocían demasiado bien. Entendería que él no escribiría algo así sin una razón grave. Pero podría hacer algo a tiempo. El hombre de la cicatriz perdió la paciencia. Tomó el teléfono y escribió el mensaje él mismo. «Julien, tengo problemas. Necesito dinero urgentemente. Te explicaré después. Transfiérelo lo antes posible a esta cuenta». Luego le pasó el aparato a Gabriel. «Ahora envíalo». Su tono se volvió cortante, y en ese momento Peter se inclinó y puso una mano pesada sobre el hombro de Gabriel. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera, pero no tenía alternativa. Con un solo movimiento, envió el mensaje. El cuarto quedó en un silencio tenso, hasta que Camille esbozó una leve sonrisa y sus ojos destellaron con satisfacción. «Ahora solo queda esperar», dijo, dirigiéndose al hombre de la cicatriz. Él asintió y levantó la mano, tras lo cual 2 hombres salieron de la habitación, dejando a Gabriel bajo la vigilancia de Peter. Los minutos pasaban lentamente. Cada segundo parecía una eternidad. Gabriel no dejaba de preguntarse si Julien entendería que algo andaba mal. Sabía que su hermano era precavido y que no transferiría el dinero de inmediato. ¿Pero tendría suficiente tiempo para descubrir que se trataba de una trampa? Camille se acercó de nuevo. Su voz adoptó un tono casi cariñoso. «Si todo sale bien, pronto estarás de vuelta en casa». Gabriel la miró fijamente, intentando descifrar si ella misma creía en sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió nuevamente y uno de los hombres entró con el rostro tenso. «Nos han detectado». La tensión en la habitación se hizo palpable. Gabriel sintió como su pecho se oprimía. El hombre de la cicatriz frunció el ceño. Camille apretó los labios y Peter se puso de pie de inmediato. «Hay que terminar con esto», dijo el recién llegado con firmeza. Fue entonces cuando Gabriel entendió que su destino estaba sellado. Gabriel sintió como el aire en la habitación se volvía más pesado. Las palabras sobre que lo habían detectado no le trajeron alivio. Entendió que para las personas que lo rodeaban, eso no significaba peligro, sino solo una señal de que debían actuar más rápido. Camille no mostró ninguna emoción.
Simplemente escuchó el informe con calma y luego dirigió su mirada a Peter y al hombre de la cicatriz. ¿Saben qué hacer?, dijo con voz serena, como si estuviera dando una orden rutinaria. Gabriel supo en ese momento lo que iba a suceder. El hombre de la cicatriz asintió y se giró hacia él con la misma frialdad de siempre. «Es hora de irnos». Lo agarró firmemente del brazo y lo obligó a ponerse de pie. Gabriel intentó resistirse, pero la fuerza del hombre era demasiado grande. «¿A dónde me llevan?». Su voz tembló, pero nadie le respondió. Camille se quedó de pie a un lado, observando la escena con la misma indiferencia de siempre. Gabriel entendió que ella, Yua, había tomado una decisión y que él ya no tenía posibilidad alguna de cambiar su destino. Lo sacaron por una puerta lateral, donde la noche bruselense lo envolvió con su aire frío y denso. Un coche los esperaba a poca distancia, el motor encendido, el conductor con las manos al volante, sin prestar atención a lo que sucedía. Gabriel buscó con la mirada alguna señal de vida, alguien que pudiera ayudarlo, pero la calle estaba vacía. Peter abrió la puerta trasera del coche y con un gesto le indicó que entrara. Gabriel titubeó por un instante, pero el hombre de la cicatriz lo empujó sin esfuerzo dentro del vehículo. La puerta se cerró con un golpe seco. El coche arrancó en silencio, deslizándose por las calles nocturnas. Nadie dentro del vehículo hablaba. Solo se escuchaba el ruido de las ruedas contra el asfalto. Gabriel miró por la ventana, tratando de memorizar la ruta, pero pronto notó que estaban dejando la ciudad atrás. No lo llevaban a otro escondite, ni a un lugar donde lo mantendrían cautivo. Sabía que lo estaban sacando de Bruselas para deshacerse de él. El pánico creció en su interior, pero intentó controlar su respiración. Si entraba en pánico, solo aceleraría lo inevitable. Después de un rato, Peter habló por primera vez desde que salieron. «Detente aquí». El coche se desaceleró y se detuvo en un camino solitario, rodeado de árboles dispersos y una oscuridad insondable. «Bájalo». El hombre de la cicatriz salió primero, luego abrió la puerta trasera y tiró de Gabriel hacia afuera. Sus pies tocaron el suelo húmedo, sintió el frío penetrarle los huesos, pero su mente estaba concentrada solo en un pensamiento: escapar. Peter suspiró detrás de él, como si estuviera cerrando un día de trabajo agotador. «Tú mismo complicaste las cosas». Gabriel supo entonces que no había salvación. A la mañana siguiente, Camille eliminó todos los rastros de sus conversaciones, borró sus contactos, apagó su teléfono y desapareció. Nadie volvió a ver a Gabriel. Su desaparición se convirtió en un misterio, pero en un mundo lleno de historias similares, las respuestas rara vez llegaban. Julien Leroux estaba sentado en su apartamento en Marsella, mirando el teléfono que llevaba horas sin recibir respuesta. Conocía demasiado bien a su hermano para creer que simplemente se había olvidado de llamarlo. Gabriel siempre avisaba cuando llegaba a su destino, siempre enviaba al menos un mensaje breve. Pero desde que había aterrizado en Bruselas, la comunicación se había cortado. Julien intentó llamarlo de nuevo, pero solo escuchó el sonido de los tonos prolongados. La inquietud se instaló en su pecho. Algo no estaba bien. Abrió la aplicación de mensajería y volvió a leer el último mensaje de Gabriel. «Julien, tengo problemas. Necesito dinero urgentemente. Te explicaré después». Las palabras eran secas, inusualmente cortas, pero en ellas se percibía una desesperación que nunca antes había visto en su hermano. Julien supo al instante que Gabriel no había escrito ese mensaje por su propia voluntad. No perdió tiempo. Primero llamó a la Embajada de Francia en Bélgica. Describió la situación y pidió que verificaran si había reportes sobre un ciudadano francés desaparecido. Le prometieron transmitir la información a la policía, pero le advirtieron que las investigaciones de este tipo tomaban tiempo que, según intuía Julien, su hermano no tenía. También contactó a los amigos de Gabriel. Preguntó si alguno había tenido noticias suyas, pero nadie sabía nada. Nadie conocía siquiera el hotel en el que debía hospedarse.
La tensión en su voz aumentó cuando empezó a revisar las conversaciones antiguas de su hermano, buscando alguna pista, y finalmente la encontró. Antes de viajar, Gabriel le había hablado de Camille, la mujer por la que iba a Bruselas. Julien recordó que unas semanas antes, su hermano le había mostrado su perfil en redes sociales. De inmediato, tomó su teléfono e intentó encontrarla, pero la cuenta ya no existía. Camille Van Houten había desaparecido como si nunca hubiera estado allí. La angustia de Julien creció. Entró en el correo de Gabriel, buscó los boletos electrónicos y verificó su vuelo. Su hermano definitivamente había llegado a Bruselas. ¿Pero qué había pasado después? La policía belga no respondió de inmediato a su denuncia, pero cuando Julien voló personalmente a Bruselas y se presentó en la comisaría, el caso comenzó a tomarse en serio. Entregó todos los datos sobre el viaje de Gabriel, el último mensaje. Mencionó el nombre de Camille. Los oficiales buscaron en su base de datos, pero no encontraron a nadie con ese nombre. Su identidad era falsa. Eso confirmó los peores temores de Julien. Insistió en que iniciaran la búsqueda de inmediato, pero le recordaron que los adultos tienen derecho a desaparecer por voluntad propia y que toda investigación requería tiempo. No podía esperar. Decidió actuar por su cuenta. Volvió al aeropuerto, recorrió la zona de llegadas. Preguntó a los taxistas si alguien recordaba haber llevado a un hombre llamado Gabriel Leroux. Nadie tenía información. Entró en los hoteles cercanos, mostró la foto de su hermano, preguntó si alguien lo había visto. En uno de los establecimientos, el recepcionista recordó haber visto a un hombre con una apariencia similar, preguntando por direcciones hacia el centro. Pero no pudo dar más detalles. El tiempo pasaba y las respuestas no llegaban. La policía empezó a revisar las cámaras de seguridad. En una de ellas se veía a Gabriel saliendo del aeropuerto y encontrándose con un hombre de traje oscuro. Este lo llevó hasta un coche. Su rostro estaba borroso, pero su silueta era inconfundible. Julien supo de inmediato que era Peter, el supuesto amigo de Camille. «Estamos intentando identificarlo», dijo uno de los oficiales. Pero Julien ya sabía que cada minuto que pasaba era un paso más lejos de su hermano. Sabía que Gabriel no se había ido por su cuenta. Y ahora también sabía que alguien se había asegurado de borrar su rastro. Julien estaba sentado en una oficina de la policía belga, con las manos fuertemente aferradas al borde de la mesa, mientras su interior hervía de tensión contenida. Frente a él, un oficial hojeaba metódicamente unos documentos, con la misma expresión imperturbable que tendría al revisar un caso de rutina. «Hemos revisado las grabaciones de las cámaras de seguridad», dijo finalmente, dejando los papeles a un lado. El corazón de Julien se aceleró. Gabriel fue recogido en el aeropuerto. Seguimos el rastro del coche en el que se fue. Durante un breve instante, sintió un destello de esperanza, pero la voz del oficial no tardó en apagarlo. Las placas eran falsas. El vehículo estaba registrado a nombre de una identidad inexistente. Julien exhaló con fuerza y pasó una mano por su rostro. Se confirmó lo que ya sospechaba. La desaparición de su hermano no había sido un accidente. Había sido planeada hasta el más mínimo detalle. Y el hombre que lo recogió. El oficial encendió la pantalla de un monitor y mostró un fragmento de video. En la grabación, Gabriel aparecía saliendo del aeropuerto, su rostro iluminado por la emoción. Unos segundos después, un hombre de traje oscuro se le acercaba. Le daba la mano y le dirigía unas palabras antes de llevarlo hacia el coche. La imagen no era nítida, pero la silueta del hombre era inconfundible. «Estamos trabajando para identificarlo», dijo el oficial. Julien no tenía dudas. Sabía que se trataba de Peter, el supuesto amigo de Camille, pero no podía esperar a que la policía avanzara con la lentitud de la burocracia. Necesitaba respuestas. Recordó la conversación que había tenido con Gabriel semanas antes del viaje, cuando su hermano le mostró la cuenta de Camille en las redes sociales. Decidió buscar cualquier rastro de su existencia en Internet, pero no encontró nada. Su nombre no aparecía en registros, ni en directorios, ni en bases de datos.
Todo indicaba que su identidad había sido fabricada con un propósito específico. Al día siguiente, la policía halló una nueva pista. Una cámara de seguridad en las afueras de Bruselas había captado el coche en el que se llevaron a Gabriel. Las imágenes mostraban que el vehículo se dirigía hacia una zona industrial en las afueras de la ciudad, un área con edificios abandonados y sin apenas tránsito. Los agentes acudieron al lugar y, tras irrumpir en una de las construcciones, encontraron una habitación vacía con rastros de actividad reciente. Había colillas de cigarro en el suelo, botellas vacías y huellas en el polvo acumulado. Lo más importante, sin embargo, era la maleta de Gabriel, hallada en una esquina de la habitación. Julien la reconoció al instante. Se adelantó y la tomó con manos temblorosas. Dentro, encontró algunas de las pertenencias que su hermano había llevado consigo al viaje. Pero no había documentos, ni teléfono, ni cartera. Los secuestradores habían desaparecido. La policía comenzó a tratar el caso con más seriedad. Se emitieron órdenes de búsqueda para el hombre que había recogido a Gabriel en el aeropuerto y se investigaron posibles conexiones con organizaciones criminales. Julien exigía resultados, pero las respuestas no llegaban con la rapidez que él necesitaba. Cada pista parecía desvanecerse. Los oficiales analizaron los registros de la zona y hallaron huellas en la parte trasera del edificio, lo que indicaba que Gabriel había sido trasladado a otro vehículo. Eso significaba que su hermano había estado a escasos pasos de ser encontrado, pero los responsables se habían adelantado una vez más. Julien observó el cuarto vacío donde su hermano había estado cautivo. Un escalofrío recorrió su espalda. Sabía que Gabriel había estado allí. Sabía que el tiempo se agotaba. Y también sabía que alguien se había asegurado de que jamás fuera encontrado. Julien no había dormido en días. Pasaba las noches revisando grabaciones, releyendo los mensajes antiguos de Gabriel, intentando encontrar algo, cualquier cosa que pudiera conducirlo a las personas responsables de su desaparición. La policía seguía el caso, pero su ritmo era demasiado lento, demasiado meticuloso. Julien entendía que el tiempo jugaba en su contra. Cuanto más se enfriaban las pistas, menos posibilidades tenía de encontrar respuestas. Las pruebas que tenía en sus manos eran pocas. La maleta de Gabriel, las huellas de zapatos en el almacén abandonado, colillas de cigarro dispersas por el suelo. Nada de eso significaba algo si no había nombres detrás. La policía había logrado rastrear el coche en el que se llevaron a su hermano, pero nuevamente se encontraron con documentos falsos. Todo había sido planificado al detalle por personas que sabían exactamente cómo borrar sus huellas. Días después, apareció la primera pista real. Un oficial revisaba grabaciones de cámaras de seguridad cuando notó que, tras salir del edificio abandonado, un segundo vehículo se desvió hacia una carretera secundaria, alejándose de la ciudad. Se trataba de un automóvil robado, cuya pista llevó a la policía hasta un pequeño garaje en las afueras de Bruselas. Cuando lo encontraron, el coche ya había sido desmantelado, pero en el maletero hallaron rastros de sangre. No dijeron nada directamente a Julien, pero él comprendió la verdad en cuanto vio el rostro tenso del oficial a cargo. En su interior, una parte de él ya lo sabía: Gabriel no volvería. Las autoridades intensificaron la investigación, revisaron bases de datos internacionales, cruzaron información con otras agencias. Se descubrió que el grupo detrás de la desaparición de Gabriel no era un caso aislado. Operaban en varios países, atrayendo a víctimas con promesas falsas, manipulándolas para que vinieran a ellos y, cuando ya no les servían, deshaciéndose de ellas sin dejar rastro. Camille no era más que un cebo, una ilusión diseñada para llevar a hombres desprevenidos a una trampa de la que no podrían escapar. Los hilos de la investigación llevaron a la policía hasta España y los Países Bajos, donde casos similares habían ocurrido. Algunas víctimas habían sido liberadas tras pagar grandes sumas de dinero. Otras simplemente desaparecieron. Julien entendió que su hermano había sido solo una pieza más en una maquinaria bien engrasada. Finalmente, se produjo el primer gran avance.
Peter, el hombre que recogió a Gabriel en el aeropuerto, fue arrestado en un puerto cuando intentaba salir del país con documentos falsos. Lo interrogaron durante horas, pero él negaba saber nada sobre lo ocurrido. Sostenía que solo había sido un conductor, que su papel se limitaba a trasladar personas. Julian observaba las grabaciones del interrogatorio con rabia contenida. Sabía que Peter mentía. Poco después, la policía capturó a otro implicado. Se trataba de un hombre que falsificaba documentos y proporcionaba refugios temporales a la organización. Fue él quien, bajo presión, finalmente habló. Pero su testimonio no aportó lo que Julian más necesitaba: el paradero de Gabriel. En su declaración, no mencionó a Camille ni al hombre de la cicatriz. Sus nombres nunca aparecían en los registros. Julian miró la maleta de su hermano, las pocas pertenencias que le devolvieron tras la investigación en el almacén. Todo le resultaba ajeno, como si no perteneciera a la misma realidad en la que él seguía existiendo. Sabía que nunca volvería a ver a Gabriel. Sabía que su hermano se había convertido en una víctima más de una red cuidadosamente diseñada para atrapar a los incautos. Sabía que Camille y quienes trabajaban con ella encontrarían a otro hombre. Le contarían las mismas mentiras, le prometerían lo mismo que a Gabriel. Pero Julian no pensaba quedarse de brazos cruzados. Julian no podía aceptar que la muerte de su hermano quedara impune. Sabía que la policía hacía lo posible, pero la lentitud del proceso, los obstáculos burocráticos y la falta de pruebas concretas le daban tiempo a los responsables para desaparecer. No estaba dispuesto a esperar. Dentro de él, la rabia desplazó el dolor, el agotamiento y la impotencia. Si la justicia avanzaba con lentitud, él la impulsaría. El primer paso fue encontrar a Camille. Ella se había desvanecido, pero los que trabajaban con ella habían dejado rastros. Peter se negaba a hablar, pero su teléfono se convirtió en una fuente de información invaluable. Contenía contactos, mensajes antiguos, registros de reuniones. La policía revisaba cada dato con cautela, pero Julian fue más rápido. Entre la información hallada, descubrió una dirección en España, un apartamento en las afueras de Barcelona. No quiso esperar a que la policía obtuviera una orden. Sabía que si no actuaban de inmediato, Camille volvería a desaparecer. Insistió y finalmente los convenció. Se organizó una operación nocturna. Entraron en el apartamento sin dar tiempo a que escapara. Camille estaba en la habitación, su cabello teñido, su apariencia ligeramente cambiada, pero no lo suficiente para engañarlo. No intentó huir. Solo lo miró con su característica sonrisa indiferente. ¿Me estabas buscando?, preguntó con calma, pero en sus ojos apareció un destello de miedo. El interrogatorio duró horas. Al principio, Camille se aferró a su papel de víctima, alegando que la obligaron a actuar. Mintió, manipuló, intentó evadir la responsabilidad. Julian no le creyó. Sabía que ella había sido la clave en el engaño, la pieza fundamental de la trampa. La policía también lo sabía, pero necesitaban pruebas más sólidas. Julian insistió en investigar sus transacciones bancarias, sus movimientos en los últimos años, sus conexiones. Revisaron cada documento hasta encontrar lo que les faltaba. Unas transferencias vinculaban a Camille con el hombre de la cicatriz. Él había dejado de esconderse, convencido de que el caso se había enfriado, pero ahora tenían su ubicación. Lo capturaron en Alemania. Cuando le presentaron las pruebas, supo que el juego había terminado. Peter fue el primero en recibir su condena. Intentó negociar, pero no había salida para él. Camille resistió hasta el final, confiando en que lograría escapar, pero la cantidad de pruebas acumuladas era abrumadora. El hombre de la cicatriz nunca habló en el juicio. Su expresión fría nunca cambió, pero el veredicto fue contundente. Las conexiones del grupo con redes criminales internacionales fueron desmanteladas poco a poco. Julian escuchó la última sentencia en la sala del tribunal, sintiéndose vacío. Sabía que nada de eso le devolvería a Gabriel, pero al menos se había asegurado de que esas personas no volverían a dañar a nadie más.
Cuando salió del edificio, respiró hondo y miró el cielo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía seguir adelante.